la Embajada del Reino de Noruega en Colombia por parte de Aura Roballo Castañeda, asesora de Clima y Bosque. Aura, te doy la palabra. Ana María, muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias a UNODC por la organización de este webinar. Quería muy brevemente simplemente agradecerles muy especialmente a todos los panelistas por su participación en este webinar. Realmente creo que se logró convocar un panel de lujo, pues para nosotros como embajada este tema es sumamente relevante, que es el abordaje del ambiente como un derecho humano y especialmente las implicaciones que tiene en la lucha contra la deforestación en Colombia. Entonces, simplemente quería enviarles un saludo muy especial, nuevamente agradecerles y desearles el mejor de los éxitos en el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura, por tus palabras. Antes de iniciar, queremos mostrarles un pequeño video de presentación de nuestro programa. Adelante, Diego, por favor. Alrededor del 40% del territorio continental colombiano pertenece a la región amazónica. Es el equivalente en área a países como España o 2 veces el Reino Unido, territorio donde confluyen grandes ríos y bosques, hogar de numerosas especies de flora y fauna, comunidades campesinas y comunidades étnicas, patrimonio de la humanidad. Anualmente, la región amazónica colombiana pierde en promedio a causa de la deforestación 80.000 hectáreas de bosques. En el segundo trimestre de 2020, cerca del 41% de las alertas tempranas de deforestación del país fueron identificadas en esta región, siendo los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare los más afectados con cerca de 2.500 hectáreas en 600 polígonos deforestados. Las organizaciones criminales detrás del delito se lucran de la deforestación y en ocasiones fuerzan a los habitantes a prácticas no sostenibles, impactando negativamente en la biodiversidad de los bosques amazónicos y poniendo en peligro los medios de vida de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos bosques, así como de sus tradiciones ancestrales y culturales. Porque el futuro de los bosques está en nuestras manos, las instituciones colombianas están uniendo esfuerzos y coordinando acciones para luchar contra la deforestación en las zonas más afectadas por este flagelo, buscando con ello reducir las oportunidades de las estructuras criminales organizadas y fortalecer a las comunidades, siempre bajo los principios de protección a los derechos humanos y de sostenibilidad social y ambiental. Detengamos ya la destrucción de nuestros bosques y actuemos juntos. Todos somos responsables. No participes en actividades que contribuyan a la pérdida de los bosques colombianos, que afectan las prácticas ancestrales de las comunidades que los habitan y que destruyen el patrimonio natural y cultural de nuestro país y de la humanidad. La deforestación conlleva sanciones que van desde amonestaciones hasta la privación de la libertad. No hagas parte de este delito y súmate a los esfuerzos de preservación. Nos acompañan el día de hoy en este webinario de alto nivel personas que por su trayectoria profesional, académica y entrega en el territorio se han consolidado en las esferas nacional e internacional como pioneros en la protección del ambiente y los derechos humanos. Hoy nos acompaña la doctora Ana María Hernández, presidente de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos desde el año 2019. Es profesional y especialista en relaciones internacionales. Fue la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, directora ejecutiva de Cooperación del Instituto Humboldt. Fue catedrática en la Universidad del Rosario y Universidad Javeriana. Tuvo la oportunidad de ser negociadora internacional de Colombia en temas asociados a biodiversidad por más de 22 años.
Sus publicaciones y experiencia se han desarrollado en torno al derecho internacional ambiental y en el análisis de la interfaz científico-política sobre biodiversidad. Igualmente, tengo el gusto de presentar al doctor Humberto Antonio Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y abogado de la Universidad Externado de Colombia. Además, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. En su trayectoria profesional ha sido magistrado y presidente de la Corte Constitucional Colombiana, investigador del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedradita, catedrático de la Universidad Externado de Colombia y autor de diversas publicaciones en el área de justicia constitucional, fuentes del derecho y derecho parlamentario. Finalmente, nos permitimos darle la bienvenida al doctor Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, zootecnista con maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios, Ciencias Agrarias y Ambientales de la Universidad Javeriana. Ha centrado su trabajo profesional en la promoción de estrategias de planificación intersectorial del territorio en función del ordenamiento ambiental, facilitando la articulación entre las autoridades de los diferentes niveles, organizaciones sociales y pueblos indígenas, entre otros actores. Cada conferencista tendrá 12 minutos en su intervención y posteriormente daremos un espacio de 2 minutos para dar respuesta a preguntas seleccionadas por cada conferencista. Por ello, le agradecemos a los participantes en este webinario que realicen las preguntas a través del chat, indicando el nombre del conferencista a quien van dirigidas. Lamentablemente, el doctor Alex José Sáquer, director de Asuntos Ambientales Sectorial Urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, no nos pudo acompañar el día de hoy. En línea con lo expuesto, le doy la bienvenida a la doctora Ana María Hernández, presidenta de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Adelante, doctora Ana María, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y es realmente un placer y un honor acompañarlos desde la distancia. Yo estoy viviendo en Montreal, en Canadá, y siempre es maravilloso poder estar con todos los compatriotas, mandándoles un saludo muy especial y un muy buenos días. Les voy a hablar un poco de lo que hemos visto en el plano internacional sobre el estado de nuestra biodiversidad. Lamentablemente no es un mensaje positivo, pero podemos ver que siempre hay esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, pero siempre tenemos que tener una mirada muy centrada, muy analítica y sobre todo muy basada en evidencia sólida, y eso es lo que estamos entregando el día de hoy por parte de la plataforma intergubernamental. Si quieres, seguimos con el siguiente slide. Aunque creo que no se está viendo muy bien. Bueno, la IPBES, básicamente, para los que no la conocen, es la plataforma mundial que decidieron establecer 137 estados, donde nos reunimos para hablar de la ciencia de la biodiversidad para tomar buenas decisiones, para poderle ofrecer la mejor base de datos, análisis, información y criterio científico a los tomadores de decisiones políticos. Ahora bien, es importante entender que las ciencias no solamente son las ciencias naturales. Aquí abarcamos los diferentes tipos de conocimientos, ciencias sociales, ciencias económicas, ciencias políticas, pero también los conocimientos y las prácticas de los ciudadanos, de las comunidades indígenas, de las comunidades locales y en general de todos aquellos que siempre están en permanente contacto, práctica y tradición con la biodiversidad, que son al final y al cabo los que en territorio saben mejor cómo es que estamos
manejando o desbaratando nuestro medio ambiente. Esta plataforma fue establecida desde el 2012, o sea que somos bastante jóvenes, pero ya hemos servido a una gran cantidad de organismos internacionales. Nuestra Secretaría Ejecutiva está con Naciones Unidas para el Medio Ambiente y nuestra sede está en Alemania. Yo tengo la fortuna de presidir esta plataforma mundial. Ya lo hizo anteriormente el profesor Sakri de Malasia y después Sir Robert Watson de Reino Unido. Estamos en un momento donde América Latina está punteando, la verdad, cómo dirigir y hacia dónde debemos guiar nuestro sentido de responsabilidad en la biodiversidad, y es algo que no debemos dejar pasar porque es una corresponsabilidad de todos. Siguiente, por favor. Entonces, les quiero comentar que uno de nuestros principales productos son las evaluaciones del estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y se hacen de diferente manera. Pueden ser temáticas, como pueden ser metodológicas, como pueden ser de distribución geográfica. Entonces, por ejemplo, nuestras primeras evaluaciones fueron una temática sobre polinización, polinizadores y seguridad alimentaria, y una metodológica sobre cómo hacer escenarios de modelos y monitoreo. En el 2018 tuvimos una plenaria, que es la reunión de todos nuestros países parte allá en Medellín, en Colombia, y en el 2018 nosotros aprobamos 4 evaluaciones sobre el estado de la biodiversidad en las diferentes regiones del mundo, una especialmente para las Américas, y aprobamos también una evaluación sobre restauración y degradación de tierras. Y el año pasado aprobamos nuestra evaluación global sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que recoge todas las enseñanzas de las evaluaciones anteriores. Entonces, voy a hablar, siguiente, por favor, de los resultados. Los resultados que nos muestra esta evaluación, y que no son nuevos, ya lo sabemos, es que estamos enfrentando un proceso de extinción casi masivo de nuestras especies. Estamos hablando de que en los próximos años, en las próximas décadas, ya más de 1 millón de especies están en riesgo de extinción. Hemos alterado el 75% de nuestro territorio, y más del 66% de nuestros océanos están ya intervenidos, contaminados y transformados. Hemos acabado con alrededor del 85% de los humedales, y si seguimos haciendo lo mismo, entonces para el 2050 el 90% de nuestra tierra va a estar totalmente alterada. Estas no son cifras que sean alentadoras si seguimos haciendo lo mismo. Pero ¿cuál es la idea? Sigamos, por favor. La idea es que entendamos que todos dependemos de nuestra biodiversidad para vivir. Nosotros somos naturaleza, hacemos parte de la naturaleza, y resulta que la gente no cae en cuenta de eso. Entonces, yo estoy tomando mi café, el café hace parte de esa naturaleza, los cultivos, por ejemplo, las plantas medicinales, los bosques, hacen parte no solamente de la naturaleza, sino de lo que nosotros utilizamos para vivir diariamente. Y cualquier alteración en los ciclos de producción natural hacen, obviamente, que nosotros perdamos esa biodiversidad. Si, por ejemplo, nosotros con insecticidas atacamos los polinizadores, no tendremos cultivos, porque el 75% de los cultivos con los cuales nosotros nos alimentamos dependen de los polinizadores. Así tenemos los casos también con los bosques. Hay mucha gente que depende de la madera para generar energía, pero acabamos con los bosques, acabamos con esa capacidad de sobrevivir en las épocas de invierno y en cocinar nuestros alimentos. Sigamos, por favor. Entonces, la pregunta que debemos hacernos, y que tiene que ver con el tema en lo que nos estamos hablando hoy, es
¿Qué produce esa pérdida de biodiversidad? Todo el mundo dice, no, es que la contaminación, es que es el cambio climático, es que estamos alterando el uso de los suelos. Claro, eso es lo que vemos a simple vista y eso es lo que llamamos motores directos de la biodiversidad. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? Si yo estoy en un bosque, talo ese bosque, ¿por qué lo hago? Lo hago porque necesito más frontera agrícola, lo hago porque estoy haciendo extracción ilegal o legal de madera, lo hago porque necesito plata para vivir, lo hago ¿por qué? Entonces hay unas causas de raíz sociales, económicas, culturales, políticas, que son las que impulsan que haya pérdida de biodiversidad o que haya conservación de la biodiversidad. Entonces, esos impulsores directos tienen que ver necesariamente con nuestro comportamiento humano. Y ahí es donde entran los derechos humanos a jugar fundamentalmente en este proceso. Sigamos, por favor. Entonces, si nosotros entendemos que esto no es solamente ciencia, sino que también es política, es toma de decisiones y es corresponsabilidad, y que estamos hablando de que nuestro comportamiento humano es el que genera esas alteraciones que también generan un proceso probable de disminución de nuestra calidad de vida y por lo tanto de la supervivencia, entendemos que esta cifra que les estoy mostrando aquí es grave. No solamente científicamente estamos mal, sino que política y legalmente, digamos, en nuestra responsabilidad como sujetos de derecho, estamos muy mal. No hemos alcanzado los objetivos globales que se han puesto para el 2020 por parte de los organismos multilaterales. Eso nos está diciendo que aunque hacemos muchos esfuerzos, porque lo vemos todos los días, estamos metiendo plata, estamos metiendo gente, estamos metiendo proyectos, hay casos súper exitosos, lamentablemente no es suficiente. Lo que estamos haciendo mal excede con creces lo que estamos haciendo bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, gracias. Entonces, nuestros 145 expertos que realizaron la evaluación global de biodiversidad establecieron diferentes tendencias y escenarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa si seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué es lo que pasa si cambiamos ciertas cosas? ¿Y qué es lo que pasa si hacemos una transformación en nuestros procesos? Claramente, el escenario 1 de seguir haciendo lo mismo, el que llaman business as usual, nos acaba. O sea, en el 2050 ya básicamente estamos al borde del colapso humano. Pero ya, si nosotros tenemos una serie de cambios y si logramos equilibrio en la sostenibilidad global, entonces ahí ya vamos a poder efectivamente tener transformaciones y esas transformaciones nos van a llevar al cambio. Y me quiero detener, siguiente por favor, en eso que llamamos nosotros cambios transformativos. Esos cambios transformativos básicamente nos llevan a cambiar los comportamientos, pero también las visiones, pero también los pensamientos y podernos redireccionar. Aquí el llamado es, no tengamos pena de decir y de reconocer que hemos hecho cosas malas, o no malas, digamos que lo que hemos intentado hacer no ha resultado. Está bien. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender de todo ello y tomar decisiones acordes. Entonces debemos tratar de hablar entre todos estos muñequitos de diferentes colores que están apalancando esos impulsores de pérdida de biodiversidad. Es un dibujo clarísimo. Es un trabajo de diálogo y de coordinación entre todos. Y cuando digo entre todos es que el ambientalista se sienta con el minero y el minero se sienta con el agrónomo y el agrónomo se sienta con el magistrado. Todos debemos estar trabajando conjuntamente y debemos hacer cosas lógicas, como por ejemplo, no solamente hacer el tema de la reducción de consumo y de producción o de desechos. También debemos hablar de justicia social, también debemos hablar de capacitación, también debemos hablar de todo un contexto de
cambio científico, social, económico y obviamente de apropiación. Siguiente, por favor. Entonces, en esto hemos previsto 8 áreas, básicamente de intervención en ecosistemas, en reducción de tasa de extinción, pero yo me quiero ir a una que es muy especial y es sobre la igualdad, la inclusión, las comunidades, los marcos de rendición de cuentas, que son muy importantes, y la inclusión de los derechos humanos como un marco de respeto hacia la naturaleza. Siguiente, por favor. Entonces, en síntesis, ¿cómo debemos actuar? Y aquí no se está viendo muy bien, pero básicamente debemos enfrentar el desafío de cumplir con esos objetivos sociales, debemos abordar esos motores directos, pero especialmente las causas reales, sociales, económicas que nos están impidiendo lograr nuestros objetivos de bienestar humano. Tenemos que promover esa coordinación y cooperación entre sectores, buscar una economía más equilibrada y mejor y reconocer todas las valoraciones de los diferentes sectores sociales e incluir entre ellos, y muy importante, los conocimientos indígenas y locales. Entonces, eso es lo que yo les tenía para compartir hoy. Muchísimas gracias por su atención y creo que me pasé del tiempo, lo siento mucho. Muchas gracias, doctora Ana María. Ahora, con una visión de los derechos humanos, tengo el honor de presentar al doctor Humberto Antonio Sierra Porto, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, doctor Humberto. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero pues agradecerles la oportunidad de participar en tan interesante actividad académica y agradecer particularmente a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por su amable invitación. La doctora Ana María decía una cosa que es clave y es la interdependencia del derecho. Y desde la perspectiva de los juristas, de los abogados, de los que administran, de los que regulan la política, en última instancia, que al final son los jueces, y en países como el nuestro, que tienen una gran incidencia para la determinación de políticas públicas, el conocimiento científico, el contacto con quienes tienen el conocimiento técnico y real del impacto medioambiental es esencial para poder hacer una protección integral y efectiva en materia de derechos. Bueno, la primera pregunta es, y el tema central es, bueno, estamos hablando de un derecho humano al medio ambiente, a un ambiente sano. Pues sí, la verdad es que es un tema que, a pesar de que el sentido común, a pesar de que las cifras que aquí se nos han mostrado hacen evidente la importancia, la trascendencia y la necesidad de que deba existir este tipo de derechos, la verdad es que ha sido un proceso lento de construcción y solo en la medida en que se está tomando conciencia de la inminente tragedia que va a suponer el hecho de no respetarlo, pues esto ha tenido luego una respuesta en las normas jurídicas, en el derecho y en la actividad por parte del Estado. A nivel de ¿qué es un derecho humano a nivel internacional o derecho fundamental a nivel interno? Derecho fundamental en términos de derecho constitucional y de derecho internacional se habla de derecho humano. El medio ambiente, por lo menos desde la perspectiva del sistema interamericano, ha sido objeto o había sido objeto tradicionalmente a través de sentencias en la Corte Interamericana, decisiones en la Corte Interamericana, que tenían como propósito defender a los defensores de derechos humanos. Inicialmente hay un grupo de sentencias dentro de las cuales las más representativas son unos casos hondureños, caso de Cagua Fernández contra Honduras, donde esencialmente la Corte empieza a trabajar un aspecto que es evidente y se da en todos los países de nuestro entorno, y es esencialmente el tema de los peligros y los abusos que se ven sometidos las personas que trabajan defendiendo los derechos medioambientales. Los defensores de derechos humanos en materia medioambiental, por las persecuciones, las muertes y la ausencia de protección del Estado y la ausencia de conocimiento de la importancia del trabajo que estos realizan. También la Corte Interamericana ha trabajado temas
relacionados con derechos al medio ambiente y la relación que tiene con los pueblos tribales o los indígenas. Quizá dentro de estas decisiones la más interesante es una reciente, un caso argentino de la comunidad Lacaona, la Asociación Lacaona versus Argentina. En ese caso, que tiene una importancia significativa, en la medida en que en esa sentencia la Corte, por primera vez y de una manera bastante detallada, hace referencia a temas como el derecho del acceso al agua, la tala ilegal, los alambrados, en fin, todos los aspectos que tradicionalmente están asociados con los temas que hoy estamos señalando. Pero para el tema del derecho humano a un ambiente sano, quizá la decisión más significativa y quizá es la decisión fundante, la piedra sobre la cual se establece el derecho humano en el sistema interamericano y por lo tanto al resto del ordenamiento jurídico, es la opinión consultiva 23 de 2017. Es una opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos. Su nombre lo dice todo. Entre otras cosas, una opinión consultiva, una pregunta que se le hace a la Corte Interamericana sobre las relaciones entre los derechos humanos y el medio ambiente que hace Colombia. Y es a propósito de una iniciativa colombiana que se da esta decisión. ¿Qué es lo interesante de esta decisión, de la opinión consultiva? Y creo que es el punto que aquí desde la perspectiva jurídica tiene que ser el origen para cualquier desarrollo y mostrar la importancia de lo que esto significa. Las opiniones consultivas, la Corte Interamericana, hacen parte del contenido, los desarrollos, los estándares que se construyen a través de la opinión consultiva tienen valor se utilizan como parte del efecto de control de convencionalidad, de la función de control de convencionalidad. Esto es un tema más de abogados, pero en la práctica simple y llanamente significa que es derecho que debe y puede ser utilizado por cada uno de los jueces, por cada una de las autoridades de carácter nacional. Por lo tanto, la Convención Americana, en la medida en que es parte de la Constitución, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una jurisprudencia que tiene la entidad de decir en qué consiste la convención, cuáles son los alcances de la Convención Americana y por esa vía también decir qué es parte de la Constitución colombiana. Me explico. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que nosotros interpretamos en la Corte Interamericana, es parte de la Constitución y por lo tanto el contenido de la Convención es como si fuera un derecho fundamental susceptible de tutela, susceptible de originar inconstitucionalidad de normas internas, tanto de leyes como de actos administrativos, y todos los funcionarios públicos, al momento de resolver un caso concreto, además de las fuentes de derecho nacional, deben utilizar las fuentes del sistema interamericano en materia de derechos humanos, entre otras cosas, la Convención y la jurisprudencia. La opinión consultiva nos dice cuál es el alcance del derecho humano al medio ambiente y como tal señala que tiene una entidad constitucional porque es parte del bloque de constitucionalidad. Nada menos ni nada más es la importancia de esta decisión. Bueno, la decisión tiene esencialmente tres grandes aspectos. Una, relacionado con la protección del medio ambiente y los derechos humanos. En ese sentido, pues, ¿qué dice la Corte? De una manera muy esquemática, la Corte nos dice que todos los derechos tienen una interdependencia y una indivisibilidad. La protección al medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos no son temas separados, tienen una relación intrínseca, de una relación de dependencia del uno a otro. La Corte Interamericana dice que el derecho al medio ambiente es un derecho humano. Este derecho humano es un derecho que, como ya lo sabemos los abogados, es un derecho que tiene una peculiaridad, que son titulares las personas naturales, son titulares las asociaciones de personas a nivel interno, son titulares las autoridades nacionales y son titulares también la comunidad internacional. Una titularidad múltiple. Todos pueden ejercer los derechos para proteger el medio ambiente, pero además son sujetos pasivos, tienen que respetar los derechos humanos, las personas individualmente consideradas, las asociaciones al interior del Estado, las entidades públicas del Estado colombiano y también las entidades del nivel internacional. Otros países podrían eventualmente también generar vulneraciones de derechos humanos a personas que se encuentran en nuestro país. También se señala que el derecho humano al medio ambiente protege a componentes del medio ambiente, tales como
bosques, ríos, mares, como se ha visto recientemente con una línea de jurisprudencia en Colombia, en donde se protege el atrato, se protege el río Magdalena, se protegen los páramos, en fin, que se les está dando una protección a esos elementos que componen el medio ambiente. Bosques, ríos y mares son objeto de protección de este derecho, pero además también los intereses jurídicos individuales, es decir, los derechos, la afectación personal en cada caso concreto también hace parte de este tipo de protección. También se señala que el derecho al ambiente sano es un derecho distinto de los derechos, de los otros derechos, del derecho a la vida, el derecho a la integridad. Tienen relación, sí, pero tienen una entidad suficiente y autónoma. Eso esencialmente se concreta en que, de acuerdo con la Corte Interamericana, y esto es una nueva manera de aproximarse a los derechos humanos, se establece que es obligación y son derechos humanos los derechos de carácter prestacional, derechos que debe proporcionar el Estado o dentro de los cuales el Estado tiene una importante relevancia en su respeto. Es protegido a través del artículo 26 de la Convención Americana, que esencialmente es el llamado, es la norma que trae cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales, económicos y culturales también son derechos fundamentales, derechos humanos. También se señala en esta dinámica que cuando hablamos de derecho al medio ambiente, nos referimos a dos grupos de derechos, dos grupos de conductas que son respetadas o que son protegidas por este derecho humano. En primer lugar, los derechos que son particularmente vulnerables a la degradación del medio ambiente, los que tienen una relación directa de degradación cuando el medio ambiente falla, y es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la salud, el derecho a la propiedad, el esparcimiento, en fin, todos los derechos que afectan a las personas, sería el primer grupo. Y un segundo grupo son, quizá de los más interesantes, son los derechos cuyo ejercicio se refieren o respaldan una formulación de políticas públicas ambientales. Son una especie de derechos de procedimiento, pero no por eso dejan de ser importantes. Me refiero a la libertad de expresión, al derecho a la información, al derecho a la asociación, a todos los derechos que son necesarios para una adecuada toma de decisiones y también para que la ciudadanía pueda, a través de las vías judiciales, hacer unos recursos efectivos, participar en las decisiones, cuestionar las decisiones que puedan afectar sus intereses o que consideren que van en contra de su derecho al medio ambiente. Por otra parte, también en la construcción que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se ha destacado que los derechos humanos tienen una peculiaridad y es bien relevante en estos momentos, en el caso colombiano, que la afectación de estos derechos pueden darse con mayor intensidad en determinados grupos de la sociedad que están en una situación de vulnerabilidad. Comunidades indígenas, personas con una situación económica difícil, mujeres, niños, personas en situación de pobreza, personas con discapacidad, en fin, y también como una serie de comunidades que tienen unas condiciones particulares derivadas del sitio en donde habitan, como por ejemplo comunidades costeñas, islas pequeñas, en fin, personas que están más sometidas a la afectación por la degradación del medio ambiente. Y todo este panorama del contenido de los derechos, digamos que de alguna manera se ve relacionado con este punto. Hay otras decisiones sobre el impacto, el daño ambiental transfronterizo que hace parte también de la construcción que hace la Corte Interamericana, y finalmente un listado de obligaciones del Estado en materia de derechos medioambientales, los deberes de regulación, los deberes de prevención, de requerir estudios de impacto fiscal, establecer planes de contingencia para efectos medioambientales y el deber de cooperación internacional, entre otras argumentaciones que se han dado por parte de la construcción de la Corte Interamericana. Como pueden ver, entonces, estamos ante un derecho humano que tiene una importancia, una trascendencia y, digamos, una relevancia a nivel internacional, y que esta no es simplemente una declaración de carácter político, sino que tiene un impacto directo en la manera como actúan y operan las autoridades a nivel nacional. Así como el caso Petro
por colocarles un ejemplo, las decisiones de la Corte Interamericana tienen un impacto en la manera como tiene que funcionar la Procuraduría, la manera como tienen que actuar los jueces, y es un elemento que orienta todo lo que es el derecho disciplinario en nuestro país. Lo mismo sucede con las opiniones consultivas y en este particular la opinión consultiva sobre derechos humanos y medio ambiente, que es, digamos, insisto, el punto central de la construcción del derecho humano en el sistema interamericano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Humberto. Ahora tengo el honor de presentar al director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Rodrigo Botero. Adelante. Muchísimas gracias, Ana María, y muchísimas gracias a todos quienes han organizado este evento por la amable invitación. Yo quiero entrar esta presentación, esta conversación, poniendo el escenario que nos invitaba el video que ustedes colocaron al inicio. Hoy por hoy, en Colombia, tenemos el privilegio todavía de tener importantes áreas de bosques en el territorio nacional. Esos bosques, hoy por hoy, hacen parte de ese patrimonio natural que tenemos los colombianos y que además tienen un impacto regional y mundial, claramente. Son el escenario de una biodiversidad muy, muy importante, de las más importantes en el mundo por unidad de área, ¿cierto? Y adicionalmente tenemos una cantidad de comunidades vulnerables, algunas de ellas, grupos étnicos, ¿cierto? Comunidades campesinas que viven de ellos. Adicionalmente, me parece clave señalar que hoy por hoy y en medio de esta crisis climática y de estas condiciones de pandemia, ha sido importante que la comunidad internacional y en particular la sociedad colombiana esté pudiendo percibir con claridad las implicaciones que está teniendo efectivamente este tema del manejo ambiental que tenemos en Colombia, ¿cierto? La posibilidad o no de tener unos ecosistemas resilientes y ante los desastres naturales, ante el calentamiento global. Y estamos viendo que efectivamente esto nos está tocando a todos. Digamos lo que el primer elemento que quiero aquí realzar es, por primera vez empieza a haber una sensación generalizada de que efectivamente la condición ambiental de nuestros ecosistemas nos afecta a todos. Ya no es solamente un asunto de aquellos que viven en el campo, de aquellos que viven en la distancia, sino que efectivamente tanto comunidades urbanas y rurales están siendo afectados por ello. ¿Cierto? Yo voy a recordar un poco lo que ha sucedido, por ejemplo, en estos últimos años, en donde a partir de los incendios de coberturas vegetales, ya sean los llanos de la Orinoquia o los bosques deforestados de la región amazónica, cantidades importantes de la población en las zonas urbanas han sido testigos de cómo la calidad del aire ha venido cambiando y se han dado cuenta que no solamente el aire que respiran depende del entorno directo de su ciudad, sino que efectivamente hay una condición más allá de los límites espaciales de donde viven que los está afectando. Esa relación efectivamente entre la calidad del aire que respiran, ¿cierto? Y la condición de los ecosistemas y el manejo de los ecosistemas, y en este caso los bosques a nivel mundial, empieza a ser un elemento que hace a la gente entender, óigame, tenemos una obligación frente al cuidado de estos bosques como nación y tenemos un derecho como ciudadanos a un ambiente sano y a un aire, ¿cierto? Que respirar, a un aire limpio que respirar. Empieza, digamos, a dar una conciencia de ese ciudadano planetario que nos está llamando hoy por hoy, y la presentación que hacía Ana María nos decía claramente, ojo, porque es que en la tendencia en que vamos a tener un colapso y vamos a tener un proceso de crisis. Igual sucede con el tema del agua, ¿cierto? Muchos de ustedes han escuchado hablar del tema, por ejemplo, de los ríos voladores que operan entre la región de la Amazonia, los Andes y el Atlántico, ¿cierto? Ese proceso de evaporación desde el océano Atlántico, ¿cierto? El efecto de esponja que generan los bosques de la Amazonia continental, ¿sí? El proceso mismo de
precipitación y evapotranspiración, ¿cierto? Que se genera 6 o 7 veces, según dicen los modelos climáticos más aceptados, que vienen desde el Atlántico hasta los Andes, dependen efectivamente que tengamos esa gran esponja llamada bosques de la Amazonia. Y esa esponja es la que hoy por hoy permite que el agua esté llegando hasta la región central, no solamente colombiana, sino de toda la parte occidental de la cuenca amazónica, de todos estos países, en donde está toda la concentración o la más importante concentración poblacional y de perspectivas de desarrollo agroindustrial y urbano para los próximos 50 años. Es decir, todo eso está desarrollado y está planificado en función de esa disponibilidad de agua. Entonces, cuando empezamos a sentir que efectivamente esos llamados de urgencia que se nos hacen por el tema de la deforestación, ¿sí?, que se está ubicando en áreas críticas en las cuales esa capacidad de regulación hídrica se está perdiendo, decimos, aquí todos tenemos un derecho. Aquí todos tenemos un derecho y tenemos también otra vez una obligación frente a la protección de esas áreas. Importante también entender que en un país como el nuestro, estos bosques, por un lado, sostienen importantes comunidades indígenas que poseen además todo el acervo cultural que durante miles de años ha permitido el mantenimiento de estos bosques. Ese es el otro asunto que es importante. Esos bosques son también reflejo de un proceso adaptativo y de manejo que han desarrollado las culturas locales. Hay otras zonas, ¿cierto?, de estas áreas, las cuales dependen poblaciones colonas y campesinas. Poblaciones colonas y campesinas que en las condiciones actuales de nuestro país están buscando efectivamente áreas sobre las cuales poder desarrollar sus asentamientos, porque hay un proceso de concentración de la propiedad a nivel nacional que claramente se está reflejando hoy en la cantidad de población disponible que tenemos para el acceso a este tipo de zonas boscosas de la región Amazonia y de la Orinoquia, por ejemplo, en las cuales la presión sobre la tierra se ve allí reflejada. Y en la medida en que hoy por hoy la gran deforestación de la región amazónica está asociada inclusive a esa expansión del proceso de acaparamiento y apropiación de tierras, pues aquí también decimos, ojo, porque aquí se está impidiendo un derecho también que es clave, y es ese derecho al acceso a la tierra. Pero además, ¿de qué tipo de tierra estamos hablando? ¿Cierto? Tierras que hoy por hoy, debido al uso que se les da, en donde lo primero que desafortunadamente está ocurriendo es esa transformación de bosques en áreas de pastizales. Cuando la realidad ambiental nos muestra que evolutivamente este tipo de suelos no están diseñados para sostener poblaciones bovinas, ¿cierto? Por la condición de la fragilidad de este ecosistema y de esos suelos en particular, lo que está sucediendo es que hay un proceso de degradación de suelos masivo. Degradación de suelos que está generando procesos de erosión, compactación, sedimentación, lavado, degradación en general. Entonces estamos también perdiendo, en términos de nuestro derecho a la tierra, la posibilidad de tener tierras con capacidad del sostenimiento de la masa boscosa y que se están probablemente degradando para llevar a un proceso de sabanización que, aunado al tema del calentamiento global, se está dando cada vez más rápidamente. Entonces, fíjense cómo estamos perdiendo también ese patrimonio natural fundamental en vista de ese proceso de degradación, de ocupación y de dificultad al acceso a la tierra y a los bosques por parte de la gente. Me parece fundamental también señalar cómo los asuntos de alimentación, energía y salud están siendo afectados profundamente. Ahora, en el contexto de la pandemia, digamos, eso ha sido mucho más evidente. Usted, la región amazónica, en particular la de los bosques, la que están en áreas de bosques, sirve como una malla de protección precisamente para que en el caso, por ejemplo, de enfermedades zoonóticas eso no se dé, pero también en el caso de enfermedades, no solamente como en el caso del COVID, sino por ejemplo la malaria, las enfermedades de transmisión, una cantidad de enfermedades existentes han sido de alguna manera mitigadas de manera fundamental por la existencia del bosque, ¿cierto? Sin embargo, eso no ocurre, ¿cierto?, hoy por hoy en estas áreas en donde, uno, se ha perdido la cobertura forestal, dos, se ha perdido la diversidad de la alimentación proveniente de los bosques, tres, en donde los modelos de asentamiento han pasado a ser modelos altamente densificados de vivienda,
Y esto ha generado, por ejemplo, que poblaciones enteras de grupos indígenas que han perdido territorio y formas de vida dentro del bosque han sido las más golpeadas en el proceso del COVID, con resultados muy, muy dolorosos para ellos, en la medida en que además ha sido la población de mayor edad y los niños quienes han recibido este impacto, además decapitando, digamos, la base cultural de estos pueblos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos tocando derechos y, como lo dice la Agenda de Seguridad Climática de Naciones Unidas, ¿cierto? Están tocando los elementos básicos de la seguridad climática hacia el futuro, que son ¿cuáles? Los temas de la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, la seguridad energética, ¿cierto? Y la seguridad hídrica. Entonces, en ese sentido, estamos atacando fundamentalmente las condiciones de pervivencia poblacional. Y no solamente las condiciones de pervivencia poblacional local, sino que se expande rápidamente al resto del territorio. Y eso, digámoslo, me parece ya, digámoslo, para englobar la conversación con lo que planteaba el doctor Porto, esto tiene entonces una necesaria reacción de toda la comunidad nacional e internacional, ¿sí? Porque evidentemente este proceso está empezando, y ustedes se dan cuenta, a tener un proceso de afectación cada vez mayor. Un proceso de afectación que no ocurre por una intervención focalizada, sino que es un efecto acumulativo y sinérgico, ¿sí? Que se da por todos estos procesos que en uno u otra parte del territorio se empiezan a ocurrir y empiezan a unirse. No sé si muchos de ustedes han escuchado algo que se llama el punto de no retorno, ¿sí? Y hay investigaciones que nos están planteando que estamos llegando a ese punto de inflexión, ese punto de no retorno, en el cual el funcionamiento, por ejemplo, de la Amazonia, ¿sí? En su conjunto, si llega a desaparecer más de un 20% de su cobertura forestal, podríamos llegar a un punto de no retorno en donde el sistema se colapsa. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente, a nivel continental, estamos muy cerca de este punto de no retorno. Estamos llegando a un punto en donde además, por las condiciones ecológicas y de sensibilidad de nuestros ecosistemas, ya no aguantamos más. O sea, independientemente de que tengamos todavía un poco más del 80% de los bosques a nivel continental, e inclusive aquí en el caso colombiano, estamos llegando a sitios, zonas y comunidades que no podrían tener la capacidad de resistir nuevas intervenciones. Y les pongo los últimos datos que tenemos de la región amazónica, ¿cierto? Estamos construyendo más o menos entre 700 y 800 kilómetros de vías ilegales por año que están adentrándose dentro de los territorios más sensibles ecológica y culturalmente. Estamos hoy por hoy, ¿cierto? Entrando entre 50 a 60 mil cabezas nuevas de ganado por año dentro de los bosques deforestados, que corresponden casi que en una proporción de 1 a 1, ¿cierto? Con las zonas de deforestación en el arco que tenemos más próximo al corazón de la Amazonia. Tenemos hoy por hoy, ¿cierto? Un proceso de más de 500.000 hectáreas deforestadas en los últimos 5 años, correspondiendo a esto, a casi una tercera parte de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Esto nos está diciendo es que tenemos allí, en este momento, una de las tendencias, y si no la tendencia más alta como tendencia de toda la cuenca amazónica continental. Esto es un llamado de alerta en función de lo que también nos planteaba Ana María al principio, y es la necesidad de que tengamos una reacción muy rápida, por cuanto no solamente hay un problema aquí del acceso a un derecho fundamental, sino la implicación global y la implicación regional y local que tiene un proceso en el cual estamos llegando al punto de no retorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La doctora Ana María Hernández tuvo que retirarse, pero la pregunta que fue realizada será respondida por ella y la alojaremos en nuestra plataforma e-learning para la consulta de todos los asistentes a este escenario de formación. Tenemos una pregunta, ahora pasamos a las preguntas para nuestros panelistas.
Tenemos una pregunta para el doctor Humberto Antonio Sierra Porto. Doctor, al ser un derecho humano el ambiente sano, ¿qué injerencia tienen los métodos de interpretación para las decisiones judiciales y administrativas? Sí, el hecho de que estemos hablando de un derecho humano esencialmente significa que tiene un reconocimiento internacional. Derechos humanos es la expresión que se utiliza a nivel internacional. Tiene como consecuencias que el Estado tiene una serie de obligaciones para garantizar ese derecho que han sido establecidas particularmente en la opinión consultiva que aquí acabamos de hablar sobre medio ambiente y derechos humanos. Entonces, el deber de prevención, la obligación de establecer planes de contingencia ambiental, la obligación de establecer estudios de impacto fiscal, la obligación de proteger el derecho de participación de los ciudadanos en las decisiones de asuntos que afecten el medio ambiente, el derecho de establecer recursos judiciales para los derechos. Todo ese tipo de prescripciones, esas y muchas otras más, son reconocidas internacionalmente y el Estado, como no las garantice, tiene una responsabilidad internacional y puede ser condenado por los tribunales internacionales. Y a nivel nacional, un juez, un abogado, el funcionario de un ministerio, los funcionarios de distintos niveles territoriales, todos tienen que aplicar, además de nuestras normas jurídicas, la Constitución, las leyes, nuestras normas, deben que utilizar también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la opinión consultiva. Entonces, ese es lo más relevante. A través de la figura del control de convencionalidad, si hay decisiones a nivel interno que van en contra de los estándares internacionales, podría eventualmente un juez o un funcionario inaplicar la norma del funcionario colombiano por ser contrarias a los estándares internacionales. Hoy en día se habla de que para proteger los derechos humanos y particularmente en este caso los derechos medioambientales, debe hacerse una protección multinivel. ¿Qué significa protección multinivel? Significa que además de las fuentes internas, de la Constitución, de nuestras leyes internas, tenemos la posibilidad de acudir al derecho internacional. Y dos, también podemos acudir, además de los tribunales nacionales, a los tribunales internacionales. Eso es la protección multinivel y esa es la consecuencia práctica que tiene hablar de un derecho humano a un ambiente sano. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta para el doctor Rodrigo. ¿Cuál cree usted que deben ser los criterios para la reparación ambiental, entendiendo el ambiente como un derecho humano? Gracias, Ana María. Primero que todo, debo señalar que hay un primer criterio y por eso hice énfasis en el tema del impacto multiescalar de los diferentes, digámoslo, condicionantes y variables que hoy por hoy están teniendo impactos ambientales sobre el territorio. Entonces, hay un primer criterio efectivamente de reparación y es la determinación de responsabilidades compartidas. En ese sentido, digámoslo, es importante y por eso ustedes han visto en la discusión mundial sobre el tema de protección de bosques, el primer aspecto a señalar, entender es, bueno, aquí hay una primera responsabilidad y es que este proceso de calentamiento global, ¿cierto? Atribuyéndolo primero que todo a un efecto de actividades antrópicas, de actividades directamente relacionadas con el ser humano, pues tiene su principal responsabilidad en la contaminación de los países industrializados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es uno, primero, reconocer la magnitud y la escala de las intervenciones. Lo segundo, ya pasando a nivel local, más allá de lo que es el proceso macro de calentamiento global, entonces, a nivel territorial, también, ¿en dónde están las responsabilidades? Las responsabilidades, uno, a nivel político, por ejemplo, y en ese sentido, la primera responsabilidad a la que yo quiero, digámoslo, hacer referencia, es a este tema del ordenamiento territorial y el ordenamiento de la propiedad, ¿cierto? Un país y unas autoridades que no se han tomado en serio el tema del acaparamiento de tierras y por lo tanto el ordenamiento social de la propiedad, tiene como responsabilidad el manejo de grandes poblaciones vulnerables que hoy por hoy utilizan la depredación ambiental como un medio de sobrevivencia frente a una dificultad en el acceso a la tierra.
que en ese caso esas poblaciones vulnerables tienen entonces, sean susceptibles o no a vincularse a economías ilegales, abrir el ordenamiento ambiental del territorio, otras cosas, sí, pero la responsabilidad efectiva está en quien no generó las condiciones para acceder a ese derecho fundamental, que era el tema de la tierra. Me parece que de la misma manera, así como hay una responsabilidad política y en ese sentido, en orden de prioridad, el acceso, digamos, el otorgamiento de responsabilidades estaría allí. El otro aspecto del que hay que hacer referencia es a la reparación económica y de largo plazo que se tiene que dar frente a ese proceso de generación de responsabilidad. No se puede seguir pensando que simplemente con una acción coyuntural y puntual, ¿cierto?, de reparación inmediata y de generación de una condición, digámoslo, inicial de retorno a las condiciones, a las condiciones iniciales de un ecosistema va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de señalar, aquí lo que tenemos son efectos acumulativos y sinérgicos. No estamos hablando de la generación de impactos directos. Y en ese sentido, la devolución de los ecosistemas a su condición original, ¿sí?, en donde recupere sus condiciones de estructura y función para volver a estar en capacidad de funcionar como un ecosistema en su plenitud de funciones, debe ser un proceso de largo plazo. Entonces, fíjese cómo aquí tenemos un esquema de responsabilidades compartidas, multiescalares, con prioridad en la responsabilidad política y finalmente con una visión de largo plazo. Eso creo que debería ser los criterios. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo, no podemos dar espacio a más preguntas. No obstante, estas serán respondidas. Posteriormente las alojaremos en nuestra plataforma eLearning. Agradecemos las valiosas ponencias de nuestros conferencistas y sus intervenciones, los cuales reflejan los grandes avances y retos que se presentan en el reconocimiento de la naturaleza como sujetos de derechos, en aras de implementar acciones efectivas para proteger los bosques de la Amazonía y la biodiversidad. Muchas gracias a todos por su participación y por sus intervenciones en este provechoso encuentro. Buen día para todos y una feliz mañana.